Bienvenida, Paula, y gracias de verdad por concedernos de tu tiempo para que podamos tener esta conversación. De nada, Rodolfo, más bien muchas gracias a ustedes por invitarnos, por tenernos presente y muy interesante el proyecto que están realizando. Justo te comentaba antes de empezar de qué es lo que buscamos en este espacio de Isoteca. Estamos preocupados por conectar a todos los actores relacionados a los sistemas de gestión. Y ustedes pues como VAS de hecho son un actor importante, ya por ser VAS mismo y también por la marca de organismo de certificación que están promoviendo. Ya voy a ir entrando en esos detalles. Pero Paula, me gustaría empezar con que nos cuentes qué es VAS, qué es VAS Perú, cómo debemos entenderlo, porque de pronto puede haber algunos de nuestras oyentes que se pregunten eso. Cuéntanos. Okay. Bueno, VAS, por sus siglas en inglés, es Business Alliance for Secure Commerce. En español es una alianza empresarial para un comercio seguro. Pero entendiéndolo, digamos, y llevándolo al entendimiento de todos, es una certificación que lo que busca es la seguridad. Pero cuando hablamos de seguridad es básicamente hacia actividades ilícitas. Es decir, VAS lo que promueve es un comercio seguro. Minimizar cualquier actividad ilícita, llámese narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, fraude, conspiraciones internas, sabotaje, en fin, cuántas cosas no le pueden pasar a las empresas. Entonces VAS lo que busca es que cualquier organización que haga parte del comercio internacional, bien sea directa o indirectamente, puede implementar buenas prácticas a fin de minimizar este tipo de riesgos. Interesante, sí, y entiendo la importancia de promover la seguridad dentro o en el entorno del comercio internacional, ¿no? Creo que es un papel bastante importante que cumplen ustedes. Ahora, yo escucho de VAS y de VAS el capítulo de Perú o algo así. ¿Cómo es esa organización? Porque de pronto puede tener una equivalencia incluso a nivel de ISO, así que cuéntame cómo es la organización. Bueno, ahí me voy a remontar un poquito a la historia. A ver, VAS como tal nació en el año 96, fue iniciativa de un empresario en Estados Unidos, que es el señor Fermín Cusa, que hasta hace poco fue el presidente internacional de la World VAS Organization, porque tenía una serie de preocupaciones viendo varios incidentes que se presentaban en empresas americanas. Entonces él presentó una iniciativa a la aduana americana. Esa iniciativa básicamente buscaba como objetivo que las empresas implementaran buenas prácticas para prevenir el uso de, digamos, sus operaciones de empresas lícitas para el transporte de narcóticos, ¿cierto? Entonces presentó esta iniciativa, gustó, se empezaron a hacer pruebas piloto. VAS Perú fue uno de los primeros capítulos en crearse, seguido de Colombia. Y digamos que, ¿por qué tomó tanta fuerza por acá? Porque pues eran países donde lastimosamente se producía y se sigue produciendo la mayor cantidad de clorhidrato de cocaína. Entonces, muchas empresas creyeron en esta idea, la aduana ya venía con el respaldo de la aduana americana y ahí surge, digamos, la Organización Mundial VAS, que de hecho antes se llamaba Coalición Empresarial Anticontrabando. Eso fue un poco su origen, ¿no? Fue creciendo, se fue expandiendo por diversos países de Latinoamérica, sobre todo porque es donde más tenemos presencia. Y en el 2001, es más, retrocedo un poco, en el 97 ya se crea formalmente el capítulo Perú, ¿ya? Y en el 2001 nace la Organización Mundial VAS. Como yo siempre digo en los cursos, acá es un poco la historia al revés, primero han nacido los hijos y después el papá, pero era básicamente porque se necesitaba un solo organismo para consolidar la información. La aduana no podía estar hablando con Perú, Colombia, Ecuador, República Dominicana. Entonces ahí nace la Organización Mundial VAS en el año 2001, digamos como regulador de cierta manera, pero ya venían muchas empresas implementando la certificación VAS. En Perú, de hecho, ha habido un crecimiento constante. Creo que en ningún momento, incluso en la misma pandemia, mantuvimos el crecimiento, porque cada vez las empresas siguen confiando más en ese tema de seguridad, se siguen preocupando un poquito más. De hecho, el camino es largo, porque creo personalmente que todavía nos falta mucha conciencia de seguridad, pero se suman cada vez más las empresas exportadoras sobre todo ya son muy conscientes de la problemática y de la vulnerabilidad que tienen respecto a este tema, viendo como ellos como amenaza principal el narcotráfico, ¿cierto? Pero, y eso es algo que sí quiero acotar bastante acá, de que no nos quedemos solo con esa idea de que VAS es un tema de narcotráfico y de exportación, porque VAS va mucho más allá. O sea, VAS abarca cualquier actividad ilícita, como yo lo dije inicialmente,
Ahorita tenemos que en el contexto los ciberataques, que han aumentado, la cifra ha aumentado enormemente, un 600% en el 2020 según un estudio que ha hecho IBM. Entonces, esa amenaza y ese riesgo de robo o pérdida de la información le puede pasar a cualquiera, no solo es a un exportador, le puede pasar a un importador, a un transportista, a una empresa de vigilancia, a un aeropuerto, a un puerto, bien sea grande, mediano, pequeña la empresa. Entonces, es importante un poco como llevar ese mensaje de que VAX va a ayudarle a mitigar, no a eliminar, porque el riesgo no se puede eliminar, también mentiría yo si dijera eso, si no tenemos una buena cultura y unos buenos procesos, pero sí va a ayudar bastante a mitigar la probabilidad de ocurrencia de ese tipo de riesgos, ¿cierto? Entonces, básicamente a lo que he ido ahí un poco que empecé con el tema de la historia es que ha sido un crecimiento constante, o sea, no hemos bajado la guardia, cada vez las empresas confían más, creen más en VAX, no solo a nivel Perú, sino a nivel mundial. Hablando del tema mundial, hoy por hoy tenemos presencia en 17 países, en 11 tenemos oficina como tal, como existe acá en Perú, y en otros países, si bien es cierto, no hay una oficina a través de la World VAX Organization, se gestionan las auditorías para esas empresas. Caso Chile, caso Bolivia, caso Nicaragua, ¿cierto? Pero más que todo con presencia en Latinoamérica, Qué relevante lo que comentas, ¿no? Porque creo que el contexto en el que vivimos hace más evidente la necesidad de cuidar estos aspectos que promueven desde VAX. Qué bueno que estén enfocados en la seguridad, en el control. Creo que eso le aporta no solo a cada negocio de manera independiente, sino en general a la sociedad, ¿no? Y es algo que todos debemos empujar. Así que creo que eso hace todavía resaltar más la importancia de la presencia de VAX como tal. Me parece curioso esto porque sí sé que los orígenes de VAX pues, se remontan a Estados Unidos, ¿no? Y algunos ensayos por ahí. Pero también me resulta curioso que el capítulo de Perú sea uno de los primeros, y eso es algo bueno y también algo que dice algo malo por el tema de la coyuntura, ¿no? Porque claro, ¿por qué escoger a Perú como uno de los primeros capítulos? Es por el tema del narcotráfico. Claro, hay un contexto definitivamente, pero digamos que viendo el lado positivo es que al menos las empresas se han preocupado, ¿no? Porque pues otra cosa sería uno tener un contexto complicado en el tema de seguridad y no hacer nada. Descuidarlo. Exacto. No hago nada y pura inacción. En cambio aquí al menos ha habido acción por parte de las empresas, por parte de diferentes gremios también vinculados a este tema del comercio exterior, y eso creo que ayudó bastante a impulsar el posicionamiento de VAX. Ahora, justo veía esto porque también estaba haciendo una investigación. Veía que VAX pues tiene presencia en las Américas, ¿no? O sea, está limitado a las Américas. ¿Esto responde al mismo contexto que has descrito ya? ¿Por qué no con Europa o con otros continentes, o cómo es la relación por ahí? Claro, sí responde un poco el contexto, aunque según pues estudios, digamos que en los países donde hay mayor producción de clorhidrato de cocaína es Colombia, Perú, Bolivia, ¿cierto? Sin embargo, con los otros pues tenemos relaciones comerciales definitivamente. Entonces yo creo que por eso es que ha sido fácil el crecimiento, o ha sido un crecimiento orgánico en los países de la región. Si bien es cierto, en Europa puede sonar un poco el tema de VAX, no hay una oficina como tal, pero bueno, eso viene dentro del planeamiento estratégico que pueda tener la Organización Mundial VAX como tal, ¿no? O sea, y sus directivos, porque ya es la visión que ellos puedan tener. Entonces, me imagino que en un corto mediano plazo, pues la idea es lograr ese posicionamiento pues a nivel mundial, ¿no? O sea, sí es conocido de hecho, pero la intención sería tener pues oficinas físicas en esos lugares como para que el posicionamiento sea pues mucho más alto. Y ahora veía yo de que, claro, VAX tiene oficinas nacionales a las que le llaman capítulos, ¿verdad? Correcto. Y también he visto que en algunos países hay oficinas regionales, sí, ¿no? Por ejemplo, esto pasa creo que en Ecuador, en Colombia, acá en Perú no lo he visto. ¿A qué se debe eso y cómo funciona esa estructura? O sea, todos los capítulos de VAX responden y se sujetan a la WBO, que es la Organización Mundial de VAX, ¿no? O cada capítulo es independiente, pero digamos con una normativa o con directrices comunes. ¿Cómo es esa organización?
A ver, la estructura es World Banks Organization, capítulos nacionales, capítulos regionales, empresas, porque al final nos debemos a todas nuestras empresas asociadas, ¿cierto? Digamos que por la estructura de cada país, por el tema, el desarrollo económico, llamémoslo así, de cada país, se crearon capítulos nacionales y a su vez regionales, caso Colombia. Le cuento porque bueno, soy colombiana, he tenido la oportunidad de trabajar allá. Entonces en Colombia hay 10 capítulos regionales, o sea, existe el capítulo nacional que es Colombia y 10 capítulos regionales, que es el caso de capítulo Medellín o Antioquia, capítulo Bogotá, Cartagena, Barranquilla y así sucesivamente. Pereira, que es de donde yo venía. Caso Ecuador es nacional Ecuador y regional hay 4 capítulos adicionales. Pichincha, Quito, Umiña y otro más. ¿Ya? Y creo que son los únicos 2 capítulos que tienen capítulos regionales. En el caso de Perú, bueno, desde acá es un solo capítulo nacional y acá tenemos presencia a nivel nacional. O sea, no quiere decir que porque no existan capítulos regionales no tenemos la presencia. De hecho, abarcamos costa, sierra y selva, tenemos empresas en diferentes zonas del país, pero creo que eso ya entra por un tema de digamos, estructura económica en país, ¿no? Porque, claro, o sea, si lo traemos a ese punto de vista, creo que en Perú hay mucha centralización en Lima, ¿cierto? Entonces, no está todo tan descentralizado como de pronto quisiéramos para decir, ok, vamos a abrir un capítulo Cusco, pienso, ¿no? Claro. O sea, hay otro tipo de sector, que es el sector turismo, pero que de pronto no está ahorita tan ligado a un tema de la certificación VAX, ¿cierto? Entonces, por eso es que ahorita no se ha visto, digamos, en Perú la necesidad de crear otros capítulos regionales, pero, y reitero, que eso no significa que no estemos abarcando todo el país. Definitivamente se dan servicios a nivel nacional. Ahora, en el tema de procedimientos, reglamentos, obviamente todos le tenemos que responder a la Organización Mundial VAC, digamos que es el órgano rector para todo lo que sean reglamentos generales, ¿sí? Pero sí cada capítulo, entendiendo por capítulo sede sucursal, como para poner en contexto, cada capítulo sí tiene pues su propio manejo administrativo. Si bien es cierto, la norma VAX es internacional y son los mismos requisitos que las empresas tienen que implementar acá, en Chile, en Argentina, en Colombia, o sea, todos van a cumplir la misma normatividad, los mismos requisitos, sí la estructura administrativa es diferente. Cuando hablo de estructura administrativa estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de afiliación, de un proceso de certificación, de la parte documental que tienen que presentar al inicio, etcétera, etcétera, ¿ya? Digamos que ahí hay particularidades para cada capítulo o cada oficina, pero siempre también ligado, como yo había dicho, a lo que sea reglamento de la Organización Mundial. Es decir, nosotros no podemos, por ejemplo, como capítulo Perú, decir, ok, vamos a hacer las auditorías cada 2 años. No, porque ya es una disposición de la Organización Mundial VAX de que sean anual. O decir, ok, voy a mandar el plan de auditoría un día antes a las empresas. No, porque ya hay un reglamento que nos indica con cuánta anticipación tenemos que enviar los reglamentos. O voy a mandar a cualquier auditor. No, porque ya hay un aval por el que tuvieron que pasar los auditores, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas está reglamentado. La particularidad es más a la parte administrativa. Entiendo, o sea, o sea, mantienen una independencia administrativa o de pronto de inversión. O sea, no es que, por ejemplo, esta oficina de base aquí en Perú le pertenezca a la WO y que no, ellos determinen. Eso tiene sus propios estatutos, y esa oficina es de Perú, pero siempre igual respondiendo ante la Organización Mundial VAC. O sea, todo, digamos, a vista y conocimiento de la Organización Mundial VAC. O sea, siempre se les indica, vamos a hacer esto, o hay este proyecto, o queremos involucrarnos en esto. Entonces, siempre con conocimiento y aval de la WO, digamos, por un tema de respeto, obviamente, porque nuestra matriz, ¿no? Claro. Pero, obviamente, hay cosas que simplemente le pertenecen a Perú. Ah, entiendo. Caso ejemplar que se pone el local. Genial, qué bueno entenderlo así como están organizados.
porque de hecho nos sirve a todos para ir conociendo un poco más de cómo funciona, ¿no? Hay una equivalencia, claro, con la Organización Internacional para la Estandarización, que es ISO, ¿no? Y los entes de acreditadores nacionales, hay una equivalencia similar por ahí. Y entiendo, y tú nos has dado pues un pequeño resumen de la historia de BAS, que claro, empieza como una coalición anticontrabando, que esa era la preocupación especial. ¿Y cuándo tiene luz la norma como tal, la norma BAS? Ya. Porque no eso es en sus inicios, ¿verdad? O sea, en el inicio básicamente era como un checklist. Ah, ok. Ya, era un checklist que hasta donde recuerde lo que me han contado, porque no he vivido los inicios, era alrededor de 115 preguntas. Entonces, había todo un checklist y simplemente se iba a validar que se diera cumplimiento con esto. Digamos que una estructura como tal, y un poco de lo que también yo estaba leyendo en la historia de VAX, entra en el 2008 ya con la versión 3, ya que en ese momento teníamos una norma VAX, unos estándares con unos requisitos nivel A y nivel B, así le llamaban en ese momento, ¿cierto? Y esos estándares pues eran propios para cada sector. Después sale la versión 4, que ya obviamente tiene sus mejoras, porque siempre apuntamos a la mejora continua, entonces ya el estándar no se dividía en A y en B, sino que simplemente era estándar, norma y estándar VAX. El estándar seguía apuntando para diferentes sectores, entonces había un estándar con unos requisitos puntuales al exportador, otros para el transportista, otros para la empresa de vigilancia, otros para la gente de carga y así sucesivamente. Ya nace en la versión 5 en el año 2017, ya más o menos en promedio cada 4 o 5 años estamos como que cambiando la versión, entonces la versión 5 entra en el 2017, pero esto ya entra con la estructura de alto nivel, ahí ya haciendo un símil con lo que es la normativa ISO, porque en ISO los cambios se dieron en el 2015, entonces ya esta versión 5 de VAS vino con una estructura de alto nivel. Significando esto, pues que ya había mucha similitud en lo que era la ISO con VAX, obviamente VAX con sus particularidades, porque no podemos perder nuestro foco que es la gestión de riesgos. Y ojo, ahí sí resalto yo el tema de gestión de riesgos, siempre lo hemos mantenido. No es algo que recién en el 2017 se haya creado. Gestión de riesgos siempre ha sido como que nuestro centro. Es que siempre vamos a ir a las empresas, pero enfoquémonos en la gestión de riesgos. Una ISO, digamos que empezó a inyectar gestión de riesgos 2015, la ISO 9001 en el 2015 ya surge el tema de gestión de riesgos, ¿no? Después, bueno, venía en el 2007 sí la 28000 que todavía está como que creciendo poco a poco en el mercado, pero nosotros siempre tuvimos ese norte. Pero se tomaron las buenas prácticas de la ISO, entonces teniendo en esa estructura pues un ciclo de Deming, ¿cierto? Un capítulo puntual para el tema de liderazgo porque se veía la importancia de que la alta dirección fuera partícipe de un sistema de gestión porque sabemos que si arriba se está comprometido pues lo demás va a caminar, va a funcionar. Y ya en esa versión 5 también el cambio que hubo fuerte es que ya no era por sectores, los estándares ya no eran por sectores, sino que simplemente fue por nivel 1, 2 y 3. Entendiendo nivel 1, para todas aquellas empresas que fueran responsables directas de la carga, nivel 2 las que tuvieran una responsabilidad indirecta o contacto indirecto con la carga y que a su vez le daban servicio a los de nivel 1, y nivel 3 para todas aquellas empresas que de cierta manera, aunque no fueran parte de la cadena de suministro, quisieran implementar las buenas prácticas de seguridad. Entonces con esto se abrió mucho también la puerta, porque a veces teníamos sectores que decían quiero ser VAX, levantaban la mano quiero ser VAX, pero buscábamos estándares. No encajaba. No había un sector, no, pero usted no es agente de aduana, usted no es agente de carga, usted no es transportista, ¿dónde lo voy a meter? No hay como tal. Entonces ya cuando nace esta versión 5 es como que ya está abierto a todos en general. Entonces hay empresas, por ejemplo, que hacen visitas domiciliarias, pruebas toxicológicas que ya pueden obtener una certificación VAX porque entran a este nivel 3, que es como que las mínimas prácticas de seguridad. Obviamente no se le va a pedir lo de nivel 1 y 2, que es una trazabilidad de la carga, una trazabilidad del contenedor, inspecciones de sus unidades, porque no les aplica. Pero para eso tienen sus propios requisitos. Entonces son requisitos que apuntan, por ejemplo, a un tema de seguridad del personal, que todas las empresas tienen, no importa el tamaño,
control de acceso, seguridad física, seguridad de la información. Yo le decía que ahorita no importa el tamaño, todas estamos sujetas y vulnerables o expuestas al tema de robo de información. Y tienen el tema de la norma que les va a ayudar, porque la norma, digamos que son los requisitos que apuntan al sistema de gestión y les va a ayudar a organizarse. Entonces, eso también es una ventaja y al abrir esa puerta es como que, ok, seamos más formal, menos empírico y ayudemos que estas pequeñas empresas también puedan ser parte de este mundo. Entonces, eso fue en el 2017 con la versión 5. Y en el 2022 ya se lanza la nueva versión, que es la versión 6, ¿correcto? Y en esta versión 6, bueno, ha habido cambios, se mantiene la norma, el estándar nivel 1, 2 y 3, pero yo diría que el cambio sustancial ha sido en la parte de seguridad de la información, en donde más requisitos se han modificado. Digamos que de tener este tamaño ya son así la cantidad de requisitos, dado el contexto. Como que vamos viendo un poco el contexto y nos tenemos que sumar a ese contexto, porque si no, simplemente la ola nos lleva. Entonces nos tenemos que subir en la ola y es, ok, ¿qué hay ahora? El tema de ciberseguridad. Y si nosotros no estamos a la par con eso, pues imagínense, o sea, nos iríamos desfasando, ¿no? Entonces, claro, esos han sido los cambios como que sustanciales en las versiones. Y en la historia que usted dice, desde cuándo nació esta norma. Entonces, un poco que esa ha sido como que la trayectoria. Claro, claro. Y eso es lo que nos lleva justo a que ustedes formen parte de este mundo de los sistemas de gestión, porque finalmente la norma elevó a estos estándares o a estas, de pronto, directrices que tenían antes, como tú dices, a manera de un checklist de repente, a ya tener un sistema de gestión y hacer que tenga un impacto estratégico sobre el negocio, ¿no? Para gestionar la seguridad y el control. Y claro, sí, creo que el punto fuerte que tiene VASP, y creo que como cultura, es la gestión de riesgos, ¿no? Y sí, en el 2015 pues creo que el cambio más relevante de las normas ISO fue incluir la gestión de riesgos de diferentes maneras. ISO 9001 lo hace, digamos, como en algunos detalles, en algunos requisitos de manera particular, incluso hay una norma ISO específica para gestión de riesgos, y me parece importante. Y claro, también es coherente esta inserción de requisitos de seguridad de la información dentro de esa misma línea de gestión de riesgos, ¿no? Sino que ahora es más evidente la exposición a esos riesgos, así que me parece que están siguiendo una muy buena línea en esta versión 6. Yo conocí la norma base en su versión 5, ¿ya? De hecho llevé un curso con ustedes hace un tiempito, ahora tengo que ponerme al tanto. Creo que fue interpretación de la norma, no sé si de formación de auditor también por ahí, pero entonces conozco la versión 5, ahora la versión 6 acaba de salir, pues no está calientita. Está caliente. Hay que ponerse al tanto entonces con ello. Y claro, digamos que para quienes venimos de trabajar con normas ISO, yo tengo ya un tiempito trabajando con normas ISO, implementando y certificando sistemas de gestión. Claro, entender la versión 5 para mí fue bastante, digamos, familiar por lo menos, ¿no? Porque al tener esta estructura de alto nivel, la misma coherencia que los capítulos con la norma ISO, aunque tiene 9 capítulos, ¿no? Y claro, un capítulo es aparte, hay que verlo aparte. Porque de los estándares. Son los estándares. Claro. Pero que de hecho, y perdón Rodolfo ahí que lo interrumpo un poco, creo que ese es el plus también de VAX, del sistema de gestión de VAX, porque las normas ISO son un solo documento que es la norma y son temas más genéricos, o sea, la interpretación está muy abierta. Cada empresa lo puede implementar de la A a la Z manera, ¿cierto? Entonces, es mucho más, yo lo veo un poquito más complejo el entenderlo, el interpretarlo, sin decir que sea difícil, ¿cierto? Todo se puede. Pero la norma VAX, o el sistema de gestión de VAX, tiene la norma, que es muy, muy similar, uno la lee y puede tener muchas dudas, pero cuando llega a la parte de los estándares, ya da más luz. Porque es como que, ok, esto me ayuda a reforzar esto que me decía en la norma, o ya sé qué tengo que hacer para la parte de recursos humanos, o ya sé cuáles son esos controles que tengo que aplicar en mi parte comercial, o en mi proceso logístico, o en mi proceso de exportación, operativo, o de transporte, o ya sé en la parte de TI qué debo implementar, porque es como que ya le da, no el cómo, pero el qué con mayor claridad. Yo creo que esa es un poco la diferencia del sistema de gestión de VAX. Es un punto fuerte, y también se ve pues cuál es la intención detrás de la norma, ¿no? En el caso de VAX. Y también
entiendo, o sea, pensando en eso, entiendo el por qué en su momento era como que un círculo un poco más cerrado, ¿no? Porque estaba bastante orientado pues a quienes tienen ese tipo de actividades, claro, y si yo no hago esas actividades me quedaba con la mitad de requisitos sin poder cumplirlos y no tenía mucho sentido, ¿no? Exacto. Sí, creo que las normas ISO siguen manteniendo su espíritu de estandarización a nivel mundial, siguen haciendo mucho hincapié en el qué y son bastante útiles. Y entonces ya a nivel de interpretación queda a los especialistas o a las empresas el descubrir el cómo, ¿no? Y ahí hay que utilizar una serie de herramientas. BASC, en ese caso, los estándares son una gran ayuda para quienes quieren avanzar en tener su sistema de gestión de control y seguridad. Qué bueno que esa sea la preocupación. Sí. Entonces, digamos, ahí es donde ¿desde cuándo se comienza a hablar de una certificación BASC? O sea, me dices que la norma más o menos aparece en el año 2007, ¿me dijiste? O sea, nació Ya. la idea y todo en el 96, primer Claro. capítulo 97 que fue Ajá. Perú, de ahí ya habían empresas que venían certificando. Pero O sea, desde aquel entonces ya Claro. otorgaban una certificación Ya. BASC a Desde quienes ahí. cumplieran con ese checklist, por decirlo así. Sí, Ok, desde ahí. desde ahí. Claro, no ya. es que haya nacido como, no sé, idea u oficina y se creó y quedó en papeles, no, ya habían, o sea, empresas empezaron a creer en BASC y empezaron a implementarlo y se empezaron a hacer auditorías para validar el cumplimiento de ese Mira. checklist en su momento. Sí. Ok, o sea, la certificación desde siempre, Sí. entonces, desde sus orígenes. Qué bueno. Eso es bastante interesante porque, claro, lo que hace una certificación de pronto es ser un estímulo para las empresas que se adhieren a ese conjunto de requisitos, ¿no? Definitivamente. Además que también es como hacer una declaración universal, decir, oye, por si acaso yo abro mis puertas cada cierto tiempo a que venga un grupo de auditores externos y a que dé su opinión con respecto a cómo estoy en este tema de control y seguridad. Sí, exacto. Esa es una mirada que yo también tengo porque, muchas veces uno puede decir como empresa, yo tengo A, yo tengo B, soy bueno en esto, en calidad, doy el mejor servicio o en seguridad tengo todos mis procesos, toda mi trazabilidad, pero ¿por qué entramos los entes de certificación? Porque ya hay un tercero que está validando y al final va a decir a través del certificado, sí, lo que usted ha dicho sí es cierto, tiene su certificación, cumple con esto. Entonces, como que yo solo no me hago publicidad como empresa, sino que un ente certificador está viniendo a validar lo que yo tanto digo y promuevo. Entonces ya es como que me da ese respaldo, ¿no? Entonces, eso es importante porque muchas empresas a veces me preguntan, ya tengo todo, ya lo sé todo, o no me falta nada, o ya llevo años trabajando de esa manera. Pero uno es eso, ok, a ver, verifiquemos, o sea, permítanos a través de las auditorías validar y verificar que sí es eso y tiene su certificado, que al final también yo siempre lo que digo es no vean el certificado como el final, sino como el resultado de una serie de actividades y buenas prácticas que hice en un tiempo determinado. Entonces, si usted dice que tiene todas esas buenas prácticas, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ok, vamos a validar, evidenciar y sí, le entregamos como resultado ese certificado, que no es simplemente para que lo tenga en la pared, sino para que siga inyectando esa cultura de seguridad que venía diciendo, que venía declarando, ¿no? Entonces, hay empresas que sí, claro, son compatibles y al final sí tienen un resultado favorable versus lo que decían, pero hay otras que no, o sea, nos damos con la sorpresa de que dicen yo tengo, pero a la hora de la hora cuando uno va a hacer una auditoría les falta mucho. O pueden tener muchas cositas, pero esa estructura de sistema de gestión no está. Entonces, es como que sí tengo algunas partes, pero está un poco desorganizado. Entonces sabemos que cuando entramos al mundo de sistemas de gestión, bien sea en este caso con BACS o con cualquier ISO, nos ordena. Nos da un camino más claro a seguir, nos da una visión más clara y digamos que alinea al personal también a ese camino, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo bueno de contar con un sistema de gestión, sea cual sea el nombre. Obviamente la empresa ya va a decidir cuál quiero, dependiendo de lo que esté buscando o cuál es su mayor preocupación o necesidad. Ahorita me preocupa mucho el tema de seguridad, no quiero verme vinculada en ninguna actividad ilícita o en ninguna investigación, porque sabemos que cuando ya se ven vinculados la investigación es súper larga, opto por BACS. No, quiero que mis servicios sean buenos, que el cliente está satisfecho, vámonos por calidad. Quiero estar limpio en mis operaciones, nada de soborno, vámonos con el antisoborno. Ya, bueno, hay Claro. Para todos los gustos porque el mundo ISO es muy grande. Sí, por supuesto, hay mucho que
en lo que pueden aportar los estándares en general a nivel mundial, ¿no? Solo es que hay que entender cuál es el objetivo que perseguimos como empresa. Pero me parece súper oportuno y bueno, Paula, el que tú, siendo una de las que lleva esta división de certificaciones, ¿no? O que ves la relación con los clientes a quien vas, que prediques lo que acabas de comentar, ¿no? De tratar de resaltar el valor de los sistemas de gestión. O sea, yo tenía una conversación, aquí mismo en este espacio he tenido conversaciones con consultores, con representantes de organismos de certificación, y claro, eso es un poco lo que de repente lamentamos, el que se esté subestimando el valor de los sistemas de gestión. Y de hecho hay responsabilidad de todos lados, te lo diré, o sea, hay responsabilidad de quienes ofrecen sus servicios de consultoría, hay responsabilidad de los organismos de certificación, de las empresas que están buscando comprar certificados, entonces, pero finalmente lamentamos que esté pasando eso. Una de las motivaciones por las que iniciamos este espacio justo es para combatir ese tipo de sentimientos o ese tipo de opiniones, ¿no? Así que me parece bueno resaltar el valor que hay detrás del certificado mismo. O sea, el certificado como tal está bien, o sea, es bueno recibir un premio por hacer bien las cosas, pero de hecho hay mucho más que se obtiene en una empresa cuando se... Exacto. No debe ser ese solo el fin, ¿verdad? Finalmente debería ser un logro más dentro de lo que te aporta un sistema de gestión para tu empresa. O sea, eso sí es muy importante y bueno, creo que todos los que estemos involucrados en este mundo, bien sea desde la perspectiva consultor, implementador, auditor, casa certificadora, o sea, tenemos que sentir pasión y creer en esto. Si no creemos en esto, entonces, ¿qué estamos llevando? ¿Cuál sería el mensaje que dejaríamos? Si yo soy un consultor que no creo en esto, pues entonces simplemente voy a llenar a la empresa de papeles, un papel por cada requisito, le ayudo a pasar la auditoría, pero dependan de mí, todos los años llámenme y no hay nada de cultura, o sea, serio, interiorización del sistema de gestión que se quiere implementar, ¿cierto? Y lo mismo nosotros como ente certificador, o sea, también el valor agregado que podamos dejar en la auditoría, cómo llevemos el mensaje a las empresas desde un inicio, porque al final esto no es obligatorio, o sea, esto es totalmente voluntario, pero ya se deja, digamos, a potestad de la empresa y de acuerdo a su concientización, si implementa o no esto, pero reitero el tema de todos apasionarnos por el tema y todos saber cuál es el valor agregado de contar con un sistema de gestión, porque a veces lo vemos como un costo y no como una inversión. Sí, pero eso depende mucho pues, del nivel de conciencia que yo pueda tener, ¿no? O sea, ya es un costo porque estoy viendo el certificado como el fin, porque lo necesito para la licitación, porque lo necesito para el cliente A o para el cliente B y ya está. Lo tuve y de ahí archivo todos mis procesos, mis controles y ya. Pero si en realidad lo empezamos a ver como que estoy ordenándome, me ayuda a tener ese norte, como decía, a tener objetivos más claros, a que las personas que entren estén en esa cultura, respiren esa cultura, llámese seguridad, calidad, cultura antisoborno, la que fuese, o sea, ya, de verdad que las empresas van a ganar mucho más. Además que los procesos van a ser más ágiles, o sea, considero yo que la productividad es mayor, el costo financiero reduce, entonces al final todo es un gana-gana, ¿no? Y eso es lo que se busca. Y es lo que deberíamos promover, ¿no? Sí, justo ahora que comentabas de que, claro, si uno intenta cumplir un requisito con un conjunto de documentitos, no se vuelven muchos documentos. Hay una frase que una vez me la dijo un empresario, el dueño de una empresa, y me dijo algo así como que, refiriéndose a ISO, ¿no? El ISO es un montón de papelitos, ¿no? Y de hecho ese comentario me resuena siempre en la mente, y algo que intento es darle vuelta a esa situación. O sea, a lo que aspiramos aquí es a que llegue el momento en que cuando las personas escuchen de una norma ISO, de un sistema de gestión o de un esquema de certificación, digan, no, oye, sí, pues es valioso por tales razones, o sea, no solo por el certificado mismo. Esperemos que se pueda lograr eso. Justo creo que hay que asumir cada uno el rol que nos toca, ¿no? Por ejemplo, si el ente de certificación hace una muy buena auditoría, son bastante claros y exigentes con cada uno de los requisitos, entonces la empresa dice, oye, esto es serio, ¿no? Porque a veces también pasa que el consultor puede ser muy bueno, ¿no? Implementa y le dice al gerente que tiene que involucrarse, y llega la auditoría de certificación y es agua tibia, y ni tibia, a veces agua fría, ¿no?
Y entonces el gerente voltea a verte y dice, ¿no decías que era difícil? Mira cómo hemos pasado, ¿no? Entonces creo que cada actor tiene que cumplir su rol de manera consciente y como tú dices, o sea, apasionarse por esto y estar convencidos de que sirve. O sea, los sistemas de gestión finalmente sirven y hay que demostrarle a las empresas ese valor. Me queda claro, Paula, que a partir de las actualizaciones que hicieron en la norma, digamos, abrieron el espectro a que toda empresa pueda obtener una certificación BAS. ¿Eso es así de cierto? O sea, en este momento, bajo la versión 6 de la norma, cualquier empresa, una empresa de consultoría, por ejemplo, podría buscar una certificación BAS. Qué buena pregunta, porque la de la consultoría, tengo mis dudas, porque obviamente habría que ver bien el alcance. O sea, si voy a hacer consultorías en BAS, si quiero certificar BAS, es un poco la imparcialidad que no se tiene ahí, ¿cierto? Entonces, o sea, yo voy a ir a auditarlo, cómo usted está implementando el EVAX a otras empresas, entonces poco que creo que el principio de imparcialidad e independencia se puede perder en estos casos. Entonces, ojo que en VAX sí tratamos bastante de cuidarnos con el cumplimiento de todos los principios, el tema también de integridad y reitero mucho el tema de la imparcialidad. Entonces, de cierta manera sí está abierto el abanico, pero obviamente con la revisión y el análisis de cuál es el alcance que quiere la empresa. O sea, siempre hay un primer filtro acá donde, ok, las empresas nos tocan la puerta y dicen quiero certificar, pero ¿cuál va a ser su alcance? ¿Ya? Porque la empresa, digamos que en primera instancia no tiene mucho conocimiento, de hecho, ¿cómo hace que me alcance? Entonces él explica, pero lo evaluamos, no es que la empresa diga, quiero así, y así se queda y ya está, no, eso es una conversación. Era un ejemplo, una situación extrema en la que te ponía. Pero nos ha pasado, de hecho, okay, o sea, nos ha pasado, entonces se ha conversado de buena manera con la empresa, porque sí nos pasó justamente hace poco, pero por este tema de la imparcialidad hemos dicho, no puedo dar la certificación en VAX para una consultoría VAX. Sí, podría generar por ahí incluso algún conflicto de interés o algo así. Exacto, pueden malinterpretar y sí buscamos siempre ser muy transparentes con el tema de que no se preste para malos entendidos ante el público. Yo creo que parte de eso, que es parte de los valores de VAX, creo que nos ha llevado al posicionamiento también, porque creen en nosotros, o sea, y esa confianza no se gana de la noche a la mañana. Entonces sí, por eso digo que tratamos de ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas. Fue el caso extremo, ¿cierto? Que nos pasó, pero ya llevándolo por otro lado, sí estamos ya más abiertos, por eso le ponía el caso de empresas que hacen pruebas toxicológicas o que tal vez hacen visitas domiciliarias que pueden entrar. E incluso ya tenemos a una entidad pública en proceso de certificación VAX. Ah, mira, qué bueno. Entonces, ¿por qué? Porque se abrió el abanico, o sea, usted no es exportador, no es importador, no es agente de carga, no es agente de aduana, es entidad pública, vámonos al nivel 3, hagamos lo mínimo necesario para tener estos protocolos de seguridad. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, no te preocupes, yo te ponía el ejemplo extremo, de pronto es una estrategia que tengo siempre para terminar de entender un concepto y llevarlo hacia el extremo y saber hasta dónde llega. Pero sí, aparte también creo que es estratégico el que decía alguien certificarse con una norma, ¿no? Incluso tenemos una inmobiliaria. Ah, mira, genial. Oye, y por ejemplo, o sea, para aterrizar en algunas situaciones, una empresa que vende EPPs podría buscar una certificación base. Sí, ¿no? Podría, claro. O sea, muchas de estas empresas entran por requerimiento del cliente, porque eso. Dicen, es que el cliente A o B, que es exportador, normalmente el exportador me está pidiendo, porque yo entro a sus instalaciones, entonces quieren la certeza de mi personal. Entonces sí podría entrar por un nivel. Claro, o sea, por ahí nace la motivación, pero antes eso no era posible, pues, ¿no? En las versiones anteriores, claro, justo por ello iba. Ahora, de hecho, muchos de quienes nos escuchan están familiarizados de repente con sistemas de gestión, quizá en su mayoría con normas ISO. Dime, ¿qué tan complejo es cumplir con requisitos de VAX? O por ejemplo, pongamos una situación, si tuvieras que mencionar algunos ejemplos de requisitos que tú creas que, digamos, sean los más complejos de cumplimiento, de repente a nivel operativo. ¿Cuál dirías tú que por ahí he escuchado que no, tienen que hacer intervención de tus cuentas bancarias y van a tener que revisar eso de las personas, o no, te van a tener que hacer pruebas toxicológicas? De pronto son ideas que se lanzan hacia el aire para quienes no conocen efectivamente eso. Acláranos un poquito de eso. Cuentas bancarias definitivamente no. Por ahí no entramos, o sea, nos limitamos mucho a lo que diga la norma y el estándar, no nos vamos a ir a otros campos que no nos competen, no nos corresponde y por temas de confidencialidad también, por supuesto, ¿cierto? Claro. Entonces, sí nos vamos a limitar puntualmente hoy a lo que diga la norma y el estándar, por más de que, por ejemplo, uno pueda ver
está caminando, y un tema de un extintor, se me ocurre, ya, Claro. uy, ahí no debería estar, pero bueno, es que no es el Competencia, alcance. no es competencia de la norma. No es el alcance, porque entonces el auditado va a decir, pero ¿y cuál es el sustento? ¿Cuál es el requisito o el criterio? ¿Ya? Entonces nos limitamos puntualmente, en este caso, a la norma y el estándar de VAX. Difícil. Bueno, a mí no me parece nada difícil, la verdad, o sea, no me parece nada difícil porque acá lo que tratamos mucho es a través de los cursos, hacemos visitas técnicas, un poco orientar a las empresas para que tengan más claridad. Pero de pronto de lo que he visto a través de las auditorías o un poco cuando hago las visitas a las empresas, creo que un poco sí el talón de Aquiles es la gestión de riesgos, porque es un tema muy cambiante que sí he percibido que ya poco a poco se está también concientizando en el tema de la gestión de riesgos, porque antes era como que solo llenar una matriz por llenar, cumplir, mostrar, bien sea que viniera por el consultor, porque no todo es obviamente culpa del consultor, como usted dice, hay consultores muy buenos, pero las empresas no hacen caso, o por la falta del tiempo, de presupuesto, de recursos, lo que fuera, pero era como que tengo una matriz y la completo, como sea, ¿ya? Entonces, ya poco a poco las empresas como que han ido interiorizando el tema de la gestión de riesgos, donde dicen, ya, ok, analicemos bien por procesos, entremos a cada proceso y veamos sus actividades, veamos realmente cuáles son las vulnerabilidades dentro de este proceso y mis controles actuales, y en función a eso establecer controles. Entonces, han ido mejorando, creo que el camino es largo para todos, porque todos tenemos mucho que aprender siempre en el tema de gestión de riesgos, pero pienso que es uno de los talones de Aquiles de las empresas certificadas en VAX. La parte de recursos humanos, si bien es cierto, pedimos varias cosas. Usted bien lo ha dicho, pruebas toxicológicas para los críticos, visita domiciliaria para los críticos, pruebas de confiabilidad, verificación de antecedentes también, pero no es tan complejo, o sea, es cuestión de organizarnos un poco y entender qué es lo que nos pide la norma, en qué punto, porque por ejemplo esta parte de recursos humanos se divide en la contratación, la selección, la contratación, la administración y el cese de personal. Entonces, ¿en qué punto me pide cada uno de estos requisitos? Para ya saber cómo lo voy a hacer. VAX me ilustra de cierta manera con ejemplos de cómo podemos hacer la verificación de antecedentes, por ejemplo, o las pruebas toxicológicas, cómo funcionan. Pero no es difícil en realidad. Me voy a pensar en la parte de comercial y de logística. Tampoco son difíciles los requisitos ahí porque básicamente es procedimiento de cómo se selecciona el cliente al proveedor, un acuerdo de seguridad, que también damos cursos de cómo construir un acuerdo de seguridad, visitas para verificar el cumplimiento de ese acuerdo. Entonces, mire que o sea, si lo pongo aquí en la mesa es como que no es tan complejo en realidad. La parte operativa para mí es la más sencilla porque es el core de las empresas, entonces yo digo, estoy casi segura que ahí no van a fallar. Si fallan ahí, entonces estamos graves. Ya retírense del negocio. Estamos graves porque, exacto, no es que solo entre VAX a verificar a través de una auditoría, entran las autoridades. O sea, ya hay autoridades, cumplimientos legales, varias cosas que de acuerdo a mi core tengo que cumplir. O sea, si es un agente de carga, tiene que cumplir con diversas cosas que tienen que reportar ante la SUNAT, igual que un agente de aduana. Si es un exportador, ante diferentes ministerios, si es un transportista, también. Entonces, yo digo, si el core no funciona, complicado el tema. Entonces la mayoría de las veces en el core sí están bien. De pronto es un poco darle ahí la estructura, la organización al procedimiento, pero como corazón, digamos que está. Pienso ahorita, tratando de reflexionar un poco, qué puede ser lo más complicado, y yo creo que hoy por hoy puede ser la parte de seguridad de la información. Ah, ok. Sí, creería que eso puede ser lo más complejo porque todavía no tenemos una cultura de seguridad de la información. Todavía seguimos viendo pues el POSIT con la contraseña o la misma contraseña para todos los aplicativos, ¿no? Entonces, sí creo que por ahí eso puede ser lo más complejo y tedioso hoy por hoy para las empresas. Ah, claro, tienes razón. De pronto no quería asustar a nadie con esto de difícil. Lo que sucede es que sí, hay cosas que son menos habituales y menos conocidas como tal, y de pronto eso podría hacer que uno lo vea lejano, ¿no? Pero claro, cuando tú dices hay que hacer verificación de antecedentes, o sea, ya de repente en una empresa no lo hacen, ¿no? No están acostumbrados a hacerlo.
pero cuando uno lo piensa es una buena práctica. Claro. Por eso es que en el mundo se ha hecho tan común y por eso se ha incluido en un estándar de ese nivel, ¿verdad? Entonces uno dice, oye, sí, pero eso me implica un poquito más de trabajo. Sí, pero en lo que le va a aportar a tu organización es tremendo, ¿no? Y claro, también lo que deben entender las empresas, lo que debemos entender como consultores, cuando implementamos cualquier sistema de gestión, es que no necesariamente eso está relacionado con inversión, que es lo que le preocupa muchas veces a los empresarios, ¿verdad? Dice, ya, ¿y cuánto voy a gastar en hacer eso? Claro, si uno se pone en el punto cómodo, ¿no? Y dice, sí, pues para eso hay que contratar personal adicional, hay que contratar un estudio. Claro, esa es la parte fácil, ¿no? Pero digamos que los emprendedores son especialistas en esto, en ser creativos para encontrar una forma de cumplir ese requisito sin tener que romper su presupuesto, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me agrada y es algo que empujo, porque siempre que alguien va a implementar un sistema de gestión dice, ya, hay un costo de consultoría de repente, ¿no? Porque alguien me tiene que ayudar. Hay un costo de la certificación como tal, y ya está. Pero ¿qué más voy a gastar? Y entonces, como tú bien dices, si ya están cumpliendo, si es una empresa que ya funciona, tiene clientes, tiene rentabilidad, entonces de pronto el nivel de inversión que va a tener no es mucho porque básicamente son adoptar buenas prácticas de gestión. Exacto. Entonces no tendría por qué ser difícil, sino más bien provechoso, ¿verdad? Exacto. Pero coincido contigo en que, claro, ahorita lo más lejano es seguridad de la información, porque digamos no es algo que se ha venido haciendo. Y fue a raíz de la pandemia en realidad como que todos ya nos empezamos a preocupar más por ese tema, pero igual nos falta bastante, o sea, por conocer, por aprender, por implementar. Claro. Todavía nos falta, entonces de pronto como no hay tanto conocimiento en ese campo, por eso lo vemos mucho más complejo. Pero poco a poco, o sea, al final todo es mejora continua, ¿no? No se pretende que todo sea perfecto al inicio, sino que es parte de la mejora continua y acá por eso yo le digo que en VAG damos capacitaciones, los webinars también hemos hecho bastantes de seguridad de la información para ir fortaleciendo ese conocimiento en las empresas, en nosotros mismos como auditores, ¿no? Y poder llevar ese buen mensaje a la organización que estamos auditando, porque también se trata de eso ya en las auditorías, creo que el concepto también lo tenemos que ir cambiando y no es tener todo perfecto o que el auditor me va a regañar si no tengo eso, no, es como que es una comunicación abierta, vengo a evaluar, a verificar la conformidad y en lo que yo pueda aportar sin pasarme al otro lado, porque no puedo ser asesor ni consultor, pero en lo que se puede aportar, se aporta, se comparten buenas prácticas para que la empresa vaya teniendo un poco más de luz, un panorama más amplio de cómo podría hacerlo. Exacto. Sin dejarlo, obviamente, como digo, como una recomendación, porque no podemos como auditores recomendar, ¿cierto? Pero existen estas buenas prácticas, ustedes evalúen y miren por cuál optan. Claro, o ayudarles a entender un poco más lo que la norma quiere transmitir como esencia, ¿no? Para que también ellos vean ya después cómo llevarlo a la práctica. Pero sí, volviendo al tema de seguridad de la información, creo que incluso esto es algo que como personas tenemos que comenzar a atender y seguro pronto va a ser un tema de conversación común entre las personas, cómo estás cuidando tus contraseñas, cómo estás cuidando las tarjetas de banco, tus aplicaciones, ¿no? Son muchas cosas. Sí, o sea, como comentario, por ejemplo, hace unos meses conversaba con alguien y me preguntaron, ¿y cuál es tu plan de contingencia si te robaran la billetera o te robaran el celular? Claro, porque muchas veces en el celular tenemos todo y automatizado y ya pregrabado. Sí. Claro, y si te roban, ¿qué es lo primero que haces? No, llamo para cancelar ya, pero ¿y por cuál tarjeta empiezas? ¿Y qué bloqueas primero? Pues entonces no lo pensamos. Seguro de las tarjetas, o sea, hay muchos. Hay que hacer un plan personal de contingencia para... Y ojo que en el tema de seguridad de la información, siempre los mensajes que dan estas empresas que IBM, Fortinet, o sea, del tema de concientización de las personas, o sea, siempre dicen que los robos, la fuga de información se da es por las personas, o sea, porque no... somos muy relajados, pongámoslo así, para entendernos, o sea, no relajamos demasiado, por eso es que yo le da el ejemplo de la misma contraseña para todo, en el celular, en el computador, para la tarjeta A, B y C, porque, pues que estar cambiando de contraseña, no, o ponerle a cada cosa una contraseña, no, o para que esto tan difícil porque se me va a olvidar, o la tengo en mi libreta y esa libreta la dejo aquí, la dejo allá, entonces es por un tema de concientización de nosotros mismos. Claro, o sea, no depende de la aplicación. Exacto, le estamos facilitando y abriendo la puerta para que externos entren a nuestro sistema. Claro, en seguridad industrial se habla de actos inseguros, pues, ¿no? Y claro, eso depende netamente de las personas y nos pasa definitivamente en tema de seguridad de la información. Qué bueno que esto se siga divulgando y también, sí, elogio la labor de VAS de compartir información, de educar. Los he visto, he participado en algunos de ellos, ¿no? En los cursos, en los webinars. Me parece genial que un ente de certificación haga eso.
Ahora, Paula, me gustaría un poco comentar cómo es este proceso para obtener una certificación BAC, porque cuando uno busca una certificación ISO, es llamar al ente de certificación, yo quiero, y el ente de certificación dice, ok, si tú quieres, vamos, lo hacemos, y claro, con que cumplas con la norma ya está. Ajá. En BAS creo que no es tan abierto como lo que acabo de describir. Cuéntanos un poquito. Sí, es muy diferente, porque en ISO las empresas primero se preparan, y cuando ya están a un mes de culminar, cotíceme, ¿cierto? Exacto, es claro. lo normal, claro, en el mercado de ISO. En VAX no. En VAX pueden empezar desde de tener nada y ya tocan la puerta VAX. Entonces en VAX, a ver, yo divido a las empresas como en 3 etapas. Ya. Como empresa postulante primero, como empresa en proceso de certificación y luego como una empresa certificada. Acá Claro. como postulante me puede llegar una empresa que es su primer sistema de gestión, no sabe nada de nada, como empresas que VAX es su tercer o cuarto sistema de gestión, ¿ya? Ujú. No hay límite ahí. Pero en la postulación, básicamente, lo que tiene que hacer la empresa es presentar una serie de documentos legales que nosotros les exigimos para conocerlos un poquito más, para ver la trayectoria, la seguridad de esa empresa. Nos envían, digamos, esa documentación. Hay un primer filtro acá con el área de afiliaciones, que es la que está a mi cargo, con el área legal, con la gerencia general. Si vemos que esa documentación está en orden, está ok, entonces eso pasa por un comité de certificaciones. El comité de certificaciones es el único órgano que dice aprobamos o no aprobamos la solicitud de esta empresa, ¿ok? Porque las empresas solicitan entrar, digamos, a este proceso de certificación. Si en el comité, yo siempre parto del plano favorable, yo no me gusta hablar de planos pesimistas, de plano favorable. En el comité todo está ok porque se revisan estos documentos, que dicho esto, abro paréntesis, ¿qué documentos, por ejemplo, pedimos? Vigencia de poder, copia literal, licencia de funcionamiento. Las empresas tienen que tener mínimo 2 años de constitución. Pedimos una serie de declaraciones juradas, una ficha de registro donde nos completan gran parte o un resumen de su empresa, etcétera, etcétera. Entonces, con estos primeros filtros, como les decía, si ya está ok, pasa a comité. Y si el comité no tiene ninguna observación, entonces, ok, da, digamos, el aval para que esa empresa inicie el proceso de certificación. Entonces nosotros le hacemos la comunicación formal a la empresa, le decimos, ok, el comité ha aprobado su inicio bajo este alcance, ¿ya? A partir de ahora, que es el momento en que reciben las cartas de aprobación, tienen 9 meses para lograr la certificación. Ve que ahí es totalmente diferente a un ISO. El Claro, ISO yo ya estoy preparada, en cambio aquí me empiezo a preparar. Entonces empieza la segunda etapa, que es empresa en proceso de certificación. Ese proceso de certificación, que es de 9 meses, prorrogables 3 más, es decir, en total 1 año, viene por reglamento de la Organización Mundial VAX. ¿Y ahí qué tienen que hacer las empresas? Ahí es donde nosotros manejamos una línea de tiempo. Dentro de las reuniones comerciales que hacemos, les sugerimos qué actividades hacer en cada mes, por experiencia un poco, porque ya sabemos más o menos cuánto se demoran las empresas para implementar todo. Entonces le decimos, ok, empiece primero con un curso de interpretación de la norma. Lo primero que usted tiene que llevar para que entienda a dónde se está metiendo, o sea, de qué se trata esto. Si bien es cierto, obviamente en las reuniones se les explica, pero aquí ya van a llevar el detalle de cada punto de la norma y el estándar. Lo segundo, lleve su preauditoría o registro inicial, que básicamente es un diagnóstico donde, ok, nosotros vamos, evaluamos y al final les damos un informe donde les decimos, ok, ustedes empresa, y hablo hipotéticamente, están en un 20% de lo que exige la norma y el estándar de VAX, en proceso tienen 30 y no cumplen 50%. Y la empresa va a decir, pero ¿qué es lo que no cumplo? No se preocupe, eso sale en el informe detallado, para que usted sepa dónde tiene que poner sus esfuerzos, ¿no? Claro. Entonces, eso de preferencia siempre sugerimos que lo hagan en el mes 2 o 3 de haber sido aprobados. Luego, el curso de auditor interno, ya, porque ya llevé norma, ya me han hecho esta primera auditoría, entonces formémonos como auditor para empezarle a ayudar a la empresa un poco más a nivel interno. O sea, estoy hablando del mismo personal, que VAX dice que deben ser propios los auditores internos. Eso también es una particularidad de la norma VAX. Y de ahí ya viene como que un proceso de seguimiento donde nosotros a través de visitas técnicas, reitero, sin cruzar la línea de ser juez y parte, pero a través de visitas técnicas vamos monitoreando a las empresas para saber cómo van, qué necesitan, dónde tienen la mayor duda, qué es lo que les está costando más.
en qué los podemos ayudar prácticamente, ¿ya? Entonces, todo eso se hace en esos 9 meses. Llega el mes 9, yo lo pongo como plazo máximo, pero porque lo que busco es eso, que certifiquen en 9 meses. Ok, programemos la auditoría de certificación, pero mire que todo lo que se hizo atrás, o sea, todo es un trabajo, o sea, no es como que, ojalá yo quisiera que fuera como hizo, que las empresas llegan y dicen, ya quiero certificar y al mes estuvieran certificando. No, con base es todo un trabajo. Entonces se programa la auditoría, que se divide en 2 fases: documental y de campo, llamémosla así. Entonces la documental se pide una serie de procedimientos, una auditoría de escritorio, igual se entrega un informe de esa verificación de procedimientos, y luego se hace la auditoría de campo, que es lo que nos permite, ya sabiendo que existen esos procedimientos, si están cumpliendo o no, vamos más a la parte práctica, hagamos trazabilidad, hagamos muestras, tomemos más muestras y hagamos mejor trazabilidad, inyectando gestión de riesgos en ese proceso de auditoría. Si todo está ok, entonces ahí es donde ya el auditor envía su reporte de auditoría, el área de operaciones lo recibe, lo revisa, lo envía ante la Organización Mundial VAX y se gestiona el certificado. Entonces ahí ya llegó a la etapa 3, que es una empresa certificada. Y que en este caso para VAX, la política es que la certificación dura 1 año. O sea, eso es su vigencia. No es como en ISO, que también es cada 3 años. Acá es anual. Todos los años vamos a hacer auditorías de recertificación. Ah, ok. Mira, pues hay un paralelo, pero tiene algunas particularidades que es importante que las entendamos. Y claro, entiendo que entonces la primera diferencia está en que hay que postular. O sea, no es que, porque podría ser arriesgado, ¿no? Un poco arriesgado, el que yo ya implemente VAS, ¿no? Haga todo por mi cuenta, o de repente con un consultor, y que después de tener todo listo, postule y que de pronto no me aprueben la postulación. Entonces, ahí hay una primera diferencia bastante importante. Un primer riesgo a asumir. Pero es una diferencia bastante importante, ¿no? Entonces, yo postulo, si me aprueban, que entiendo que si una empresa es formal y legal, digamos que las probabilidades de que lo aprueben deben ser del 90%, ¿no? Por ahí, a menos que tenga... Hay cositas. Claro, me imagino que tenga de repente pues alguna denuncia, ¿no? Algunas cuestiones que entiendo que están relacionadas con esto. Perfecto, entonces a partir de ahí me dan un periodo máximo de 9 meses para poder implementar. Si me demoro menos, mejor, si no, tengo los 9 meses como tal. Mencionaste algunas actividades durante ese periodo. ¿Esas actividades son necesarias, o sea, son obligatorias o son opcionales? Es obligatorio un curso de norma y auditor. Esas 2 cosas son obligatorias. Esas son las obligatorias. La preauditoría no es obligatorio, es una recomendación. Siempre la sugerimos porque igual está dentro de una tarifa que debe pagar la empresa. Creo que el 99.9% la pasa. Ah, ya. O sea, siempre la metemos dentro de la línea de tiempo porque yo les digo a las empresas, más van a ganar que perder al llevar esta auditoría, porque es como que su punto de partida, porque lo que pasa muchas veces es que las empresas, como yo le contaba al inicio, yo ya tengo todo eso, ya, ok, veamos. Entonces muchas empresas dicen, no, yo ya estoy a un 80%, un 90%, vamos a la auditoría y, oh sorpresa, están a un 40, 50%. Claro. Y ya ha pasado mucho tiempo, o sea, no es que la empresa haya pedido la auditoría en el mes 2 o 3, la está pidiendo en el mes 9, por ejemplo. Claro, ya no le queda. Y entonces decimos, ya, pero está un 40%. O sea, si va a prorrogar, que son 3 más, le falta un 60%, no va a llegar. Entonces, tiene que reiniciar todo el proceso. Exacto. Entonces siempre les decimos, pasen su preauditoría, que más van a ganar de eso, porque es, ok, usted quiere llegar al objetivo B, que es la certificación, pero tiene que partir de un punto A, tiene que saber dónde está. ¿Qué tenemos? ¿Dónde está parado? ¿Qué me falta? Y eso es lo que da esa primera auditoría. Y esto del curso, la preauditoría, el curso de formación de auditores, o sea, ¿está incluido dentro de la tarifa de certificación? ¿Son costos adicionales? ¿O porque dijiste en un momento igual lo van a pagar o algo así? O sea, hay una tarifa que eso es netamente por temas de auditoría. Lo que es cursos, sí, esa parte. Ah, ok, eso tiene otra. Curso de norma, auditor y otros que quieran llevar. Hay cursos gratuitos, pero hay cursos con costo. Pero eso es muy aparte de la tarifa. Digamos que la tarifa encierra puntualmente lo que son los procesos de auditoría. Bien sea esta de preauditoría, certificaciones, recertificaciones, hacemos de control de manera aleatoria y no se le cobra pues nada adicional a la empresa porque todo está cubierto ahí. Ok. Genial, está bien. Entonces, que esa diferencia me parece bastante provechosa, el tema de que tengan un acompañamiento, ¿no? Creo que el que se mantengan cerca de esta empresa, que más allá de no hacerle la consultoría, porque entiendo que hay que ser muy serios con esa división, pero si es que la empresa no se sienta abandonada y que de pronto pueda tener un
un boost de confianza adicional, ¿no? Sí. Porque Ese dice, es oye, nuestro por lo menos plus. estoy conversando con ellos, ¿no? O sea, sé que me pueden resolver cualquier duda, sé que pueden entender algo que me esté pasando y que de pronto, como ya han visto tantas empresas, me van a dar alguna recomendación Claro. por ahí para Entonces, avanzar. Ese es parte del valor agregado de nosotros y el plus porque, o sea, no queremos tampoco el típico ente certificador que se aparece una vez al año, llega, hace la auditoría y hasta luego y ya nunca más me vieron porque no, o sea, no es nuestro foco, o sea, sí queremos tener esa sinergia con las empresas, o sea, de que sientan la confianza de llamarnos, de mandarnos un correo o quiero venir a visitarlos porque me pasa X situación o tengo X duda y que sientan la libertad de venir a VAX y poder conversar, ¿cierto? Entonces, por eso es que se ha creado esta línea de tiempo con estas actividades adicionales, manteniendo obviamente los principios como organismo certificador, pero no dejando solo a la empresa, que fue lo que usted dijo, o sea, Claro. no, o sea, yo siempre le digo a las empresas, no se preocupen que solos no van a estar en el camino, tampoco piensen que yo les voy a implementar, pero va a haber un acompañamiento, va a haber un soporte, llamémoslo así. Y si vemos de pronto que la empresa hay un tema que se le dificulta más, no sé, se piensa en voz alta, hacer los acuerdos de seguridad, se le explica, pero si sigue con la duda, mira, hay un curso, lleve este curso que le va a servir muchísimo, o el de gestión de riesgos que muchos lo han tomado después de una auditoría que ellos mismos se dan cuenta, ni siquiera uno como auditor lo tiene que decir, se dan cuenta que es un poco su talón de Aquiles, ellos mismos toman la iniciativa y dicen, me voy a meter a este curso, y encuentran todo ese soporte en VAX, porque hay esos colaterales, ¿cierto? No es como que VAX tiene un área muy buena de capacitaciones, usted la conoce claro. de hecho, entonces damos todo ese soporte alrededor de todo lo que respecta a la norma y el estándar, porque diferente sería como que tengo que implementar, pero no hay ningún curso, ni una charlita, no hay nadie que me oriente, entonces, ¿cómo lo hago? No, aquí hay todo eso, o sea. Sí, esa es la y ventaja. el que estén cerca de las empresas, a ustedes también les permite aportarles valor en diferentes momentos y de manera más eficiente. Correcto. También. Así que esa me parece otra diferencia muy provechosa. Comentaste algo con respecto a que los auditores tienen que ser de la misma organización. O sea, hay un concepto de auditoría interna, Ajá. ¿verdad? En muchas organizaciones lo que hacen en sus auditorías internas es contratar un auditor externo. Ajá. Suena contradictorio, ¿no? Pero digamos que técnicamente es correcto, ¿no? Sí. O sea, porque es una auditoría interna, porque la organización está decidiendo hacerla para sí mismo, entonces dicen, contrata un auditor externo, ¿no? Que puede ser Rodolfo Moscoso, puede ser Paula, puede ser cualquiera, y ya está, y cumplen con el requisito de la norma, cuidando el principio de independencia, de imparcialidad y todos los principios de auditoría. Okay, pero mencionaste tú que en el caso de VAS no es así, tienen que ser auditores internos, Sí, totalmente, propios. Lo que pasa es que hay un requisito, puntualmente es el 823 de la norma VAX, que dice que la organización debe contar con un equipo de auditores internos competentes, debidamente capacitados por algún capítulo VAX o autorizado por la WWO y deben ser propios de la organización. O sea, textualmente lo dice. Entonces, entendemos por esto que equipo, mínimo 2 personas, por un tema de imparcialidad también que todos conocemos de la normativa ISO, ¿no? De las directrices de hacer auditorías, y propio, o sea, ya está diciendo, tiene que ser de la organización. su gente, tiene que ok, ser su gente. Si lo analizamos un poquito, o sea, veámoslo desde el punto de vista de que quién mejor que el personal de la organización para saber lo que realmente está sucediendo dentro de la casa, llamémoslo así, ¿cierto? Porque, claro, yo puedo contratar un externo, en ISO lo permite y nosotros que somos ente certificador de ISO también, o sea, ahí no vamos a poner otra política que viene desde la ISO. Pero en VAX no, y en VAX lo vemos desde ese punto de vista, o sea, no lo van a engañar, porque yo como externo, bien sea tercera parte o segunda parte, más fácil me pueden decir, esto no lo he hecho porque no hay presupuesto, no hay el recurso, pasó X o Y actividad. Pero si yo soy propio, yo sé que no es así. Entonces ya es como que, ojo, no se está cumpliendo esto y ustedes analicen las razones, pero no me salgan con que falta de presupuesto, falta de recursos, falta de tiempo, porque yo sé, lo estoy viviendo, ¿no? Entonces, Claro. el que trabaja ahí sabe realmente la situación, sabe lo que está sucediendo, sabe lo que le está informando también el auditado de cierta manera, entonces por eso como que a fin de fortalecer mucho más ese proceso de auditoría es que la norma pide que sean propios. Y me parece otra diferencia bastante buena y positiva, aportándole valor a los sistemas de gestión, porque lo que acabas de describir es totalmente real, ¿no? Además,
les da otro nivel de responsabilidad Ajá. a que se involucre el personal en el Mucho sistema más, de el gestión, compromiso ¿no? ahí entra también. Exacto, exacto. Oye, qué potente eso, me parece súper bueno. Creo que es una práctica que podemos adoptar para los sistemas de gestión, aunque la norma ISO no lo exige como tal, pero me parece bueno. De hecho, en muchas empresas tienen esa práctica, o sea, tienen auditores internos a los que le dan esa responsabilidad y claro, contratan un externo para que los dirija, porque de pronto tiene un poco más de experiencia, más expertise en cómo manejar un plan de auditorías, cómo gestionar un programa, pero no los dejan de lado a ellos, ¿no? Creo que es una buena práctica para copiar. Oye, nos has puesto pues, de hecho cualquiera de los que escuchamos este podcast seguro ya tenemos clarísimo cómo hacer el proceso para que una empresa se pueda certificar en BAS. Ahora me gustaría darle doble clic a lo que mencionaste al principio, o creo que ya lo habíamos comentado por ahí al principio, en que ustedes también son un ente de certificación para normas ISO. De hecho, creo que tienen acreditación por ANAP y por INACAL, aquí localmente, ¿no? Cuéntanos cómo funciona eso. Eso ya no es BAS Perú, es otra marca, es otro nombre, otra entidad. ¿Cómo funciona eso? Estamos dentro del paraguas de BAS, Ya. pero con la marca Perú Certification. ¿Ya? Así ha nacido el tema de ISO, que nació en el 2016, en el año 2016. Inicialmente con la ISO 28000, digamos que fue la primera norma en la que incursionamos. ¿Por qué? Porque era cadena de suministro, porque tenía gestión de riesgos. Claro, o sea, está en su misma cancha. Exacto, estábamos igual. Pero que nos duró muy poco en realidad, porque el mercado de la ISO 28000 no es mucho. O sea, si lo comparamos un poco con BAS está muchísimo más posicionado. 28000, justo estaba leyendo un poco de información de ISO y a nivel mundial son 500 empresas, 500 certificaciones en 28000, o sea, a nivel mundial. Claro. ¿Ya? Entonces al final nos tuvimos que retirar lastimosamente porque pues sí, o sea, no daba. Pero en paralelo ya nos estábamos metiendo a 9001, que vino con la gestión de riesgos. Entonces acá pues el directorio de gerencia general decía, pues, trae gestión de riesgos, nosotros somos conocedores de gestión de riesgos. Entonces nos metimos en ese mundo. Luego la ISO 37001, que fue el año 2017, que dicho eso fuimos los primeros en América Latina y los segundos a nivel mundial en obtener la acreditación en ISO 37000 antisoborno, que era una norma que muchos le temían. Muchos le temían porque antisoborno, complicado, pero pues nosotros lo vimos, es un riesgo más. O sea, es un ilícito más. Claro. Que nosotros estamos acostumbrados a ver actividades ilícitas. Entonces, la visión sí estuvo clara en el tema de 37000, desde que se mencionó, se dijo acá, queremos obtener la acreditación en 37001, entonces se hizo todo el proceso y después nos fuimos metiendo a la 14, a la 45 y ahora en la 27000. O sea, son 5 normas las que nosotros estamos ahorita brindando como organismo certificador. Sabemos que la familia ISO es demasiado grande, nosotros no estamos abarcando todo, porque estamos dando pasos lentos pero seguros. A veces el que mucho abarca poco aprieta. Entonces tenemos 5, pero que en esas 5 nos estamos, digamos, fortaleciendo. Tenemos bastantes empresas certificadas en 37001, muchos también en 9001 y como usted bien lo ha dicho, con acreditación de ANAP, que es el organismo pues, de Estados Unidos, y con INACAL. Para el caso de 37 tenemos la doble acreditación con ANAP y con INACAL. 9000 para un par de sectores tenemos la doble acreditación ANAP INACAL, 1445 netamente con INACAL, 27000 netamente con ANAP. O sea, así está ahorita la estructura. Ah, genial, genial. Qué importante es saber esto y de hecho en este espacio busco difundir información porque claro, para una empresa que está pensando en una certificación ISO, siendo sinceros, pues hay monstruos en el mercado, en el mundo, ¿no? O sea, SG, Seguro Veritas, digamos, son la principal referencia, ¿no? De hecho, incluso ha habido ocasiones en las que yo he tenido conversaciones con posibles clientes, empresas que están buscando o pensando en la certificación. Y yo quiero un SGS, ¿no? A ese nivel han llegado. Okay. ¿No? Quiero un SGS. Ah, usted quiere una certificación ISO. Sí, de esa. Okay. Entonces, y claro, a veces lo que sucede es que solo conocen hasta allí. Y pasa incluso con algunos consultores, que esa es su referencia, ¿no? Pero me parece sano, y este es un comportamiento natural del mercado, el que a mayor oferta
también las opciones tienen que hacerse más competitivas, ¿no? Sí. O sea, claro, si SGS y Bureau Veritas y otros organismos de certificación ven que aparecen otros, claro, entre todos nos empujamos a ser mejores cada vez, a ofrecerles mayor valor a las empresas que buscan certificarse. Así que me parece bueno conocerlos a ustedes también como una alternativa a una casa certificadora. A veces hay mucho problema con el tema de las definiciones técnicas correctas, ¿no? Organismo de certificación. Sí. Pero digamos que en el común, certificadora, casa certificadora, ente de certificación, Claro. organismo de certificación es la definición correcta. Yo a veces me estreso con las definiciones exactas y correctas, pero hay que entender que no todos tienen por qué denominarlas así, ¿no? Pero qué bueno conocerlos como una alternativa. Y como tú bien dices, como ya vienen con toda esta práctica y este background de gestión de riesgos, ha sido bastante oportuno que se metan en esta de la certificación. Creo que por ahí también leí en su página o escuché que también estaban pensando ya en sistemas de compliance. De compliance, sí, en Sí. la 37301, Ya. sí, ya también estamos evaluando bastante el tema para meternos fuertemente en esto. Hay cierta curiosidad por parte de las empresas, de hecho ya muchos tienen el tema de compliance, cuando hablamos de empresas multinacionales o corporativas ya ven mucho el tema de compliance, entonces sí hay bastante interés. Ahorita hemos hecho nosotros como organismo certificador un requerimiento formal ante los organismos de acreditación para que una vez, digamos, puedan brindar esta acreditación, nos notifiquen para iniciar todo este proceso, porque sí es de interés de nosotros meternos en este mundo de la 37301, porque al final el compliance pues encierra todo de cierta manera, no es cumplimiento de todo, Claro, de exacto. todo, sí. Pero sí es importante, Rodolfo, y yo resalto de las otras 5 normas que nosotros tenemos, el tema de la acreditación, porque lo conversábamos antes de, ¿no? De la importancia de este tema de las acreditaciones, de hacer las cosas de buena manera. Ahorita hay muchísimas opciones en el mercado, o sea, las empresas tienen para elegir, pero siempre la recomendación es que evalúen bien. No todo es dinero, no todo es costo. De hecho, todos tenemos que ser más competitivos, ¿cierto? Dar mejor oferta o más servicios colaterales en beneficio de las empresas que van a certificar. Pero al final no todo es un costo, porque pasa mucho de que, ya me cotizó, por exagerar, $200 el día auditor, me voy con ese. Ya, pero ¿y ese quién es realmente? ¿Qué experiencia tiene? ¿Está acreditado? ¿No está acreditado? ¿Cómo son sus auditores? ¿Por qué proceso pasan sus auditores? O sea, son muchas cosas que hay detrás de un organismo certificador, mucho esfuerzo, por algo también. Digamos, los organismos que usted ya mencionó se han mantenido en el mercado, creería yo que han hecho las cosas también bien para mantenerse, si no, las mismas empresas lo van a sacar porque no funciona Claro. por aquí o no funciona por allá, y todo se va a saber ahorita con el tema de las redes sociales, o sea, de la tecnología, pues todo se termina sabiendo, ¿cierto? Pero a lo que voy es que es importante que las empresas sí tomen conciencia de eso, que no vean solo, reitero otra vez lo del tema del certificado y el que me cobre más barato y ya está, sino que detrás de hay un montón de cositas por hacer, ¿cierto? Hay un montón de formalidades que cumplir. Y creo que si queremos mejorar como empresa, como país, pues yo también tengo que ver esa formalidad que hay hacia atrás, porque si no, pues no estoy contribuyendo en mucho, ¿no? Entonces... Y es oportuno que lo comentes, porque a eso me refería yo, Paula, cuando te digo que me preocupa mucho el ser cuidadoso con las definiciones, con utilizar los términos correctos, con expresarnos con propiedad. Porque, claro, o sea, el común de las empresas, el común de las personas no maneja esa información. Entonces, por ejemplo, es una práctica bastante común, aceptada y legal también, ¿no? El que algunos organismos de certificación ofrecen esto, una certificación en X norma, pero no hay una acreditación detrás. Entonces, el cliente no se entera, Correcto. porque recibe su certificadito bonito y ya está, y no hay una acreditación detrás. ¿Sabías eso? Nunca se dan cuenta. ¿Y quién se Nunca lo se tiene lo que explicar? mencionan, Exacto. omite información, entonces el cliente, pues, porque si yo soy transparente, le voy a decir, por si acaso no tengo acreditación, no solo acreditación en general, porque puedo tener acreditación, pero de pronto no en ese código IAF o ese código NACE que necesita esa empresa. Entonces yo, sí, tengo un respaldo de una acreditación, pero no necesariamente para ese código NACE. Pues las empresas por desconocimiento no preguntan, si el organismo no informa, entonces ahí se quedó el tema y qué chévere, yo entrego un certificado sin acreditación, que como usted dice, bueno, legalmente lo pueden tener. Claro. Pero el respaldo después,
Claro, porque es lo que yo hacía una analogía, ¿no? O sea, mi empresa Next Consulting puede emitir un certificado de ISO 9001 y decir que esa empresa está certificada. Correcto. Y está bien, y como Next Consulting, y eso es legal, eso es correcto. La pregunta es, ¿cuál es el respaldo que hay detrás? Y contradice un poco el objeto de las certificaciones como tal. Exacto. Entonces hay que preocuparnos por ello, pero justo es esto, o sea, conversarlo, hablarlo, levantar la mano y decir, oye, esto es así, entérense, un poco promover la transparencia, Sí. ¿no? Que creo que en eso tenemos un trabajo por hacer. Quiero terminar esto haciéndote una consulta específica. Yo he visto en la página web de ustedes de VAS que tienen una lista de empresas certificadas, ¿no? Y está el nombre de la empresa con la certificación que ha obtenido. He comentado esto con otros organismos de certificación de repente y como que no quieren hacer eso. Ya. O sea, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees que debería ser? De hecho, aquí en nuestro país, no sé si en otros países, de repente en Colombia, aunque lo consulté y tampoco no existe un directorio único de empresas certificadas, ¿no? Eso no existe. Y de hecho algunos me han dicho, no, tampoco queremos que exista. Okay. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto? Yo te digo antes que me digas tú. O sea, yo pienso que eso sería bueno, porque de pronto entonces, si mañana aparece una empresa que dice, oye, yo tengo la certificación tal, ok, entro a este directorio único, este registro único, y sí, pues, sí es cierto, ¿no? ¿Y con quién está acreditado? Claro. Con Y. Ah, Y sí es conocido, no es una empresa del fin del mundo, que ya está. Exacto. Entonces, para mí, ese camino de la transparencia, de hacer disponible la información, es el primer frente para que dejemos atrás prácticas como la venta de certificados o la generación de certificados express o estas publicidades que de repente has visto en 3 ISO por 1 y por el Día de la Madre de regalo uno adicional o algo así. ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿crees que se debe hacer? Yo lo veo oportuno, particularmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un tema de trazabilidad y de disponibilidad de la información también. Creo que ahorita, o sea, ocultar información en esta era y en este momento pienso que no estaría, ¿no? O sea, creo que depende de donde lo vean. Si lo empiezan a ver desde la parte comercial, pues entonces no, porque me van a robar clientes, pero yo no lo veo desde Claro. ese punto de vista. Lo veo como más un tema de validación, de verificación, de evidencia, de transparencia, porque es mucho de lo que yo le explico a las empresas. O sea, yo siempre a las empresas cuando hago mi reunión tengo una pirámide donde yo les muestro la IAF, el organismo acreditador, el organismo certificador y empresa. Y les enseño, porque es cuestión de ir ilustrando poco a poco a las empresas que se enteren cómo funciona, de que usted como empresa está buscando un organismo certificador, pero quiere acreditado, revise o pídale quién es su acreditadora y si quiere ver que es acreditador y entre a la página web de esa acreditadora a ver si está ese organismo certificador y si quiere ver que ese organismo acreditador esté autorizado por IAF, entre a la IAF y verifique el nombre de ese organismo, o sea, siga la secuencia, primero Claro. es de arriba para abajo y luego es de abajo para arriba, pero tiene que haber acceso a la información, si no hubiera eso entonces es mi palabra nada más. Y creo que ya la palabra así solita es un poquito difícil de sostener, ¿cierto? O sea, porque todas las empresas quieren más evidencia, me demuéstrame. Estamos justamente hablando de un proceso de una auditoría al que voy a entrar, entonces evidencia. Entonces, ¿por qué el organismo certificador no me puede evidenciar? Claro. Me piden evidencia, pero no me evidencian, entonces es como que... Un poco raro, ¿por ¿no? qué? Entonces, nosotros sí por eso, con tranquilidad, mostramos tanto las de VAX, como las de ISO, también se pone el nombre de la empresa y ahí puede aparecer tranquilamente hasta incluso el alcance en el que están certificados. Y sé que acá hay un directorio de la calidad, no recuerdo exactamente quiénes son los que lo publican, pero sí hay un directorio de la calidad que indica qué empresas están certificadas en Perú con las diferentes normas y con qué organismo certificador. Sí, posiblemente claro. no salga la totalidad, pero sale una gran parte, entonces... Hay información que es pública, Claro. o sea, muchas empresas ponen esta información en su página web, entonces yo también no entendería el por qué ser celosos con esa información, porque la idea es que se distribuya y tal, y sí, claro, conozco el director de la calidad, lamento que no esté en digital, de hecho nosotros estamos trabajando en el portal de Isoteca, en que hay un directorio para consultores, para auditores, para empresas certificadoras, para acreditadoras, para que, digamos, se entienda y la información esté ahí, entonces Claro. uno pueda elegir con conciencia, ¿no? Y pueda tomar decisiones un poco más Con conocimiento, concienzudas. Exacto. Eso es lo que empujamos. Así que felicito el hecho de que ustedes lo hagan porque, o sea,
tampoco queremos ocultar las cosas, o sea, por ejemplo, SGS tiene un directorio también, pero digamos no es abierto, sino que tienes que entrar específicamente o con el nombre o con el código del certificado para validar un poco que sí exista. Pero digamos que un poco lo que me agradó de lo que encontré en la página de ustedes es que está el listado de las empresas abiertas. Entonces yo puedo buscar X empresa y sé quiénes aquí en el Perú tienen una certificación en 37001 otorgada por Perú Certification, que es la marca como ente de certificación que ustedes tienen, ¿no? Paula, te agradezco mucho, me ha agradado la conversación, ha sido muy instructiva para mí. Siempre les digo a las personas con las que converso en este espacio que finalmente este espacio es una excusa mía para hacer muchas preguntas, ¿ya? Así que estoy seguro que a nuestra audiencia también le ha servido. Para finalizar, ¿a dónde quieres invitar a nuestra audiencia? ¿Quieres que te sigan de repente en alguna red social o invitarlos a las redes de VAX? Claro, bueno, Coméntame. tenemos ahorita todas las redes de VAX, YouTube, LinkedIn es la que más, digamos, utilizamos, Instagram, Facebook también, así que totalmente invitados a que vean nuestras redes sociales, vean la página web también de VAX Perú. Dentro de VAX Perú está todo lo que tiene que ver con Perú Certification, que es el tema de las ISO. Así que bienvenidos, consultas, estamos totalmente disponibles con toda la amabilidad para atender cualquier requerimiento. Nos pueden escribir a través de las redes sociales o directamente se comunican con nosotros por correo electrónico y con gusto para atenderlos. Genial, Paula. Nuevamente alabo la intención que ustedes tienen de difundir información, el hecho de que hayas aceptado estar en este espacio también. Muchas gracias por tu tiempo y ya nos estaremos viendo en una próxima. Listo, Gracias, Paula. Gracias a usted.